Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estamos terminando un ayuno de 3 días que corresponde al inicio del presente mes de julio. Estamos a 6 meses ya de terminar este presente año de muchos acontecimientos en el mundo entero que tienen que ver con la profecía de los últimos tiempos. Jesucristo profetizó lo que sucedería en cuanto a todo lo que hoy está sucediendo en el mundo natural. Está profetizado todo lo que está ocurriendo y las noticias están dando cuenta de todo ello. Antes del regreso de Jesucristo habrá un sacudimiento en la tierra. Las potencias de los cielos serán sacudidas. Así que estamos nosotros participando de todo lo que está profetizado y por eso tenemos que enseñar lo que está escrito en la profecía, en las Sagradas Escrituras. Todo lo que acontece es con respecto a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra que nos va alumbrando. Es un manual que Dios dejó al hombre para entender todo lo que sucede en la tierra y lo que tiene que hacer. Todos los acontecimientos pasados están registrados en la Biblia. Lo que está sucediendo en el tiempo presente y lo que sucederá en el futuro. Mes con mes estamos convocando a través de La Voz de la Alianza a un ayuno con respecto a la tierra. Dios ama cada ciudad y cada nación, pero hay que orar debido a tanto pecado que se comete en ciudades y naciones. El pecado hace que la maldición esté operando en la tierra y entonces, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, los cielos de Dios se cierran. Cuando la Biblia habla de cielos cerrados, quiere decir que hay ausencia de la bendición de Dios y solamente la oración, el ayuno, puede penetrar hacia la presencia de Dios para que Dios obre. Dios trabaja con la iglesia que ora. La iglesia está en la tierra cumpliendo una función. La iglesia es la bendición de la tierra. La iglesia fue establecida hace 21 siglos para ayudar a las ciudades y naciones, ayudar a todos los gobiernos para que todo vaya bien en la economía de una nación, en los asuntos familiares. Todo tiene solución gracias a que Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Es la obra de Cristo en la cruz y quien predica la obra de Cristo en la cruz es la iglesia. Entonces, cuando suceden problemas, tenemos que buscar a Dios en oración. Hay 2 tipos de oración. La oración preventiva, que es la que estamos haciendo de manera especial por México, porque vivimos en México. Pero desde México estamos enseñando para otras ciudades y naciones para que todos tomen su responsabilidad en cuanto al territorio asignado por Dios. Desde hace meses y años estamos orando por nuestro amado México para que Dios tenga misericordia, porque hay una sentencia de muerte a todas las naciones de la tierra. Esto es por el pecado. Entonces hay oración. Cuando hay oración preventiva, Dios actúa entonces y vemos cómo las cosas suceden. Es lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Así que cuando hay oración, Dios está de por medio en protección. Dios abre los cielos. Por eso la Biblia es un libro de enseñanza. Todo eso está en las Escrituras. Por ejemplo, la oración preventiva. Isaías capítulo 26, allí la Biblia habla de la oración preventiva. Versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
No esperemos los juicios de Dios. Previamente hay que orar. Hay que levantarse a temprana hora, en la madrugada, antes que salga el sol. Debemos estar buscando a Dios para bendecir nuestras ciudades y naciones. La Biblia dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos, entre los seres humanos, una persona que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, ciudades y naciones, para que yo no la destruyese, dice Dios, y no lo hallé. Hay sentencia de juicio debido a tanto pecado. Entonces Dios convoca la oración, hombres y mujeres en ciudades y naciones, a orar por sus respectivas ciudades, respectivas naciones. Así que esta es la oración preventiva, pero cuando sucede el juicio, suceden los problemas, hay una oración también, la oración correctiva. Dice la Escritura allí mismo en Isaías 26:16, Jehová, en la tribulación te buscaron. Tiene que haber un problema fuerte en familias, ciudades y naciones para que volteen a ver al cielo, invoquen a Dios y pidan perdón a Dios por los pecados. Dice la Escritura, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Por eso, en este programa estamos enseñando lo que la Biblia nos muestra, sobre todo en los tiempos proféticos de cumplimiento actual. Estamos en el siglo XXI y estamos en un tiempo importante para conocer la profecía. Hoy hablaremos de la oración y el ayuno, que es sumamente importante en los tiempos que estamos viviendo, y para orar solamente en el nombre de Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, para que las personas se arrepientan de ser incrédulas, se arrepientan de estar apartadas de Dios. El único camino a Dios es Jesucristo, y solamente en Jesucristo podemos orar. Por eso hoy hablaremos de los cielos que se abren a través de la oración y el ayuno a Dios. Dios convoca al ayuno. Isaías 58:6 dice en las Escrituras, Dios hablando, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es un ayuno que destruye toda obra del diablo. El diablo trata de tomar ventaja por tanta incredulidad. No creen en la palabra de Dios, en las Escrituras. No creen en Jesucristo. No viven de acuerdo a la enseñanza de los mandamientos de Dios. Por eso tenemos que ayunar para destruir fortalezas mentales, fortalezas espirituales, y orar pidiéndole a Dios perdón por los pecados de cada ciudad y de cada nación. Cada mes estamos convocando al ayuno correspondiente a el tiempo que nos toca vivir, y el ayuno correspondiente precisamente a este mes de julio es un ayuno en contra de los desastres naturales. Estamos en temporada de huracanes en México, la temporada que comenzó en junio, y hay amenazas de sequías, amenazas de lluvias torrenciales, amenazas de huracanes, amenazas de terremotos, amenazas de pestes y plagas. Todo esto es lo que está pronosticado para lo que viene. Así que por eso previamente estamos orando y ayunando para que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Así que vamos a enseñar sobre la importancia de la oración y el ayuno, que abre los cielos. Durante 3 días hemos estado orando y ayunando, 10 puntos en particular para México, pero debido a los acontecimientos que han ocurrido en la nación de Venezuela,
incluimos 6 puntos más en la oración y el ayuno. Así que debemos orar unos por otros. Una nación debe orar por otra nación. Nadie es perfecto, nadie puede decir yo estoy bien. Hay pecado en cada nación. Por eso la Biblia habla que tenemos que orar y ayunar. La Biblia nos enseña que debemos presentarnos delante de Dios para pedirle perdón por los habitantes de una ciudad, de una nación. Y es lo que hemos estado haciendo. Hoy estamos al tercer día de este ayuno y vamos a enseñar de la oración conforme a las Escrituras. Dios abre los cielos o también los cierra, de acuerdo ahora sí a las condiciones de vida que se está llevando a cabo en la tierra y también de acuerdo a lo que haga la iglesia. Porque si la iglesia ora, Dios puede abrir los cielos, pero si la iglesia no ora, entonces por el pecado, por la maldición, los cielos se cierran. Así que siempre cuando hablamos de cielos abiertos, hablamos de bendición, y cielos cerrados nos habla de maldición, y cada quien ahora sí decide en qué cielo quiere estar. Así es. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en las Escrituras y lo que tenemos que hacer, porque es un manual, y el manual es seguir las instrucciones dadas por el Creador. Dios sabe lo que está haciendo. Él está vigilando cada ciudad y cada nación. Y tiene la iglesia está formada por hombres y mujeres que obedecen las instrucciones de Dios. Dos tipos de hijos hay en la tierra, los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Solamente Dios tiene hijos de obediencias, los que obedecen la palabra de Dios. En Isaías encontramos lo que está ocurriendo en el mundo entero. Isaías capítulo 26 habla de toda la tierra, de todas las naciones del planeta Tierra, inclusive México y cualquier nación, Estados Unidos, Rusia, China, cualquier nación de la tierra. Y dicen las Escrituras en Isaías 24:5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Los habitantes de una nación son los que ocasionan los problemas que cierran los cielos. Los cielos se cierran debido al pecado de los moradores de un territorio. Dice la Escritura, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes de Dios. Cuando hay una desobediencia a los mandamientos de Dios, cuando hay un rechazo a la palabra de Dios, todo esto es pecado. Y por el pecado es que viene juicio. Dice la Escritura, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Y dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esta es una sentencia de juicio que puede llegar a la muerte para muchas personas en ciudades y naciones. Dios es Dios de vida. Dios no quiere la muerte del que muere, está escrito en la Biblia. Dios busca el arrepentimiento del ser humano. Debido al pecado que se cometió en los tiempos de Adán y Eva, ese pecado trajo la maldición al planeta Tierra. Así que a esto vino Jesucristo, a cambiar la maldición en bendición. Cristo no vino a establecer religión, vino a cambiar la naturaleza del ser humano. Porque en Adán, dice la Biblia, todos estamos en sentencia de muerte. Hay un potencial de maldad en el ser humano cuando es niño, adolescente, joven, adulto. En un momento de su vida va a aflorar esa maldad. Y hoy en día estamos viendo tanta maldad en el mundo entero.
Así que las personas pueden ser personas que van a estudiar a las universidades, pero eso no cambia la naturaleza pecaminosa de una persona. Alguien puede ir a alguna institución donde está esforzándose para cambiar, pero es un esfuerzo que hace. El problema está en el ADN propio de la carne. Hemos nacido así. Por eso nadie puede ayudarnos, solamente el creador del cuerpo. Dios hizo a Adán, pero Adán entró a la contaminación y contaminó a toda la descendencia de generación tras generación, hasta que vino Jesucristo. A esto vino Cristo. ¿Por qué Cristo llevó su cuerpo de carne a la cruz? Porque todos los pecados nuestros, todos los pecados que traían maldición al planeta Tierra, Dios el Padre los cargó sobre su Hijo Jesucristo para llevarlos a la cruz del Calvario y anular, cancelar la maldición. Eso está escrito en Gálatas. Podemos leer Gálatas. Allí la Biblia nos va enseñando acerca de Jesucristo. Dice la Escritura en Gálatas 3:13, podemos leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está la obra de Cristo en la cruz. Cristo se hizo maldición. Fue una persona que estaba bajo la maldición de la ley porque murió colgado. Y la ley decía, toda persona que muera colgada es una persona maldita. Jesucristo tomó nuestro lugar. Todo estaba bajo maldición por el pecado de Adán. Cristo se hizo a sí mismo la persona que iba a recibir todo el juicio de Dios. Porque donde hay pecado, donde hay maldición, hay juicio de Dios. Y todo el juicio de Dios vino al cuerpo de Cristo. Por eso no hay otra persona que nos pueda salvar, solamente Jesucristo. El único que puede rescatarnos de la condenación eterna, el único que puede transformarnos de ser malos a ser buenos. Solamente Jesucristo puede cambiar la naturaleza. ¿Cuántas personas que viven en su maldad y hablan maldad, insultan? Hoy en día estamos viendo muchos que hablan un lenguaje muy soez, un lenguaje muy agresivo que daña al prójimo. Entonces, cuando vienen a Jesucristo en arrepentimiento, Cristo entra a sus vidas y cambian su forma de hablar. Ahora ya no maldicen, ahora bendicen. Ahora son personas de bendición en su familia, en su ciudad, en su nación. Pues a esas personas Dios las convoca a la oración. Así como ellas salieron de la maldición, entonces a través de la oración estamos pidiéndole a Dios por otras personas para que también salgan de la maldición. Por eso la Biblia es un libro de mucha enseñanza y las Escrituras hablan de que los cielos están cerrados hasta que se arrepientan de sus pecados. Pero para que haya arrepentimiento, Dios tiene que actuar. Entonces la iglesia está orando para que Dios intervenga, para que Dios se acerque a cada persona en su misericordia y tenga misericordia y perdone los pecados. Por eso volvemos a Isaías en el capítulo 26, donde habla que los hombres, todos los hombres se apartaron de Dios. Y dice la Escritura aquí que hay un manto de muerte. Esto es importante, por eso estamos ayunando por México, porque México está bajo un manto de muerte. ¿Cuánta muerte vemos hoy en día? Pero vemos cómo se invoca la muerte. La persona que invoque a la muerte, pues la muerte acudirá.
Cristo no es muerte. Cristo pasó por la muerte, pero Cristo es vida, resucitó. El Evangelio es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo habla de victoria, victoria sobre la muerte, victoria sobre Satanás, victoria sobre el pasado, victoria sobre las maldiciones. Solamente en Cristo hay solución. Por eso predicamos a Jesucristo. Pero si no está Cristo, hay un manto de muerte sobre las naciones. Y por eso tenemos que orar y ayunar. Todas las naciones están bajo este manto. Dice la Escritura, Isaías capítulo 25, versículo del 7 al 9. Habla de la intervención de Dios cuando hay oración y ayuno. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es el propósito principal del ayuno correspondiente a este mes. Y cada mes estamos repitiendo el mismo propósito general o principal para nuestro ayuno que hacemos a favor de nuestra nación. Es el ayuno que Dios escogió. Estamos ayunando conforme a las Escrituras. Estamos ayunando para destruir toda obra de las tinieblas. Estamos ayunando por la salvación de las almas, para que toda familia sea rescatada, toda familia entre a la vida eterna. Cuando Cristo llega a una persona, a una familia, la maldición se convierte en bendición. Si una ciudad está cubierta de pecado, entonces cuando penetra el Evangelio de Jesucristo a una ciudad, el Evangelio rompe la maldición y la maldición de la ciudad se convierte a bendición. Por eso la iglesia es la bendición de la tierra, es la bendición de cada ciudad y de cada nación. Así que estemos conscientes de los tiempos que vivimos, porque son tiempos para orar y ayunar. Vamos a ir a las Escrituras para ver cómo Dios trabaja con los cielos. Los cielos pueden abrirse o cerrarse en una nación por el comportamiento de sus habitantes. En Deuteronomio capítulo 5, versículos del 6 en adelante, allí la Biblia habla de los cielos que se abren. Si hay obediencia a los mandamientos de Dios. En el antiguo pacto, esto fue establecido para Israel, porque todas las naciones eran idólatras, adoraban dioses paganos. Detrás de los ídolos se movían los demonios, y los demonios estaban para traer desolación y muerte. Donde hay idolatría hay mucha muerte. Entonces todas las naciones estaban bajo este manto de muerte. Por eso Dios dio nacimiento a Israel como una nación diferente a todas las naciones. No hay una nación igual a Israel. Las naciones, todas las naciones, nacieron bajo pecado de la idolatría. Entonces Dios estableció una nueva nación en Israel, diferente, una nación en santidad. Por eso Dios le habló a un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre de Mesopotamia, su familia pecadora, él también, pero Dios le habló a este hombre que estaba en su pecado y le dijo: salte de allí, salte de tu pecado, salte de la tierra que está bajo pecado, bajo maldición, salte de tu familia y muévete a otra tierra que yo te mostraré. Esa nueva tierra es donde está hoy Israel, la nación de Israel, en el Medio Oriente.
Abraham le creyó a Dios y dice la Biblia que salió Abraham de la Mesopotamia rumbo a la tierra prometida. Y Dios cumplió su palabra porque hizo nacer de Abraham. Dios le dijo en Génesis capítulo 12 que nacería una nación fuerte y poderosa. Esa nación es Israel. Entonces en Israel iba a estar la bendición de Dios a todo este planeta Tierra, porque en Israel iba a nacer un nuevo ser, una nueva nación diferente a todas las naciones, una nación donde solamente se adorara en espíritu y en verdad al Dios de los cielos. Por eso Israel es diferente. Pero ¿qué sucedió con el tiempo? Israel se contaminó con la idolatría de todas las naciones. Por eso en Israel vemos el cumplimiento de cielos abiertos cuando Israel obedecía los mandamientos de Dios, pero también los cielos cerrados cuando Israel iba a la idolatría de las otras naciones. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición, la desobediencia a la palabra de Dios, la maldición. Es como Dios obra. Así que aquí tenemos en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 6 en adelante, lo que Dios le dijo a Israel en la tierra prometida. Dios estaría vigilando la tierra, iba a traer la lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia de otoño, la lluvia de primavera. El agricultor estaría trabajando con Dios para que haya alimento en casa, porque Dios es Dios de la economía, Dios es Dios de la comida, Dios es Dios del bienestar. Así que Dios trabaja donde hay obediencia a su palabra. Leamos Deuteronomio 5, del 6 en adelante. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los mandamientos que Dios estableció para la nación de Israel en el monte Sinaí. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ellos no sabían lo que era el pecado. Vivían en el pecado de Egipto. En Egipto había mucha idolatría. Y por la idolatría había mucho ocultismo, hechicería, brujería y también mucha fornicación, mucho adulterio, mucho robo. En fin, la maldad estaba en el ser humano. Por eso ellos no conocían lo que era el pecado. Por ejemplo,
no sabían que el adulterio era pecado hasta que Dios le dio conocimiento en la ley que Dios estableció para la nación de Israel. Y Dios dijo, no cometerás adulterio. Dios le dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios estableció estas leyes para proteger al pueblo de Israel, porque vivían ellos en el pensamiento de Egipto, en las leyes de Egipto. Dios tenía que cambiar su mente, la mente de la nación de Israel, a la mente de Dios. Esta es la mente de Dios. Dios empezó a establecer por escrito su palabra. Entonces, los 10 mandamientos. Y estos mandamientos se resumen en Cristo. Ya Cristo vino hace 21 siglos atrás y dio nacimiento a otra nación, la nación de la iglesia. La iglesia es una nación espiritual y Dios dio nacimiento a esta iglesia para el cumplimiento de sus mandamientos. Estos 10 mandamientos, ahora Cristo los ha resumido solamente en 2 mandamientos. Y toda persona debe conocer esos 2 mandamientos. Vayamos a Mateo capítulo 22, del 35 al 40, allí están los mandamientos dados por Cristo. Sí, son 10 mandamientos de los cuales Jesús los sintetizó en 2, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Exacto. Porque los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos hablan acerca del amor a Dios y los últimos 6 hablan del amor al prójimo. Y por ejemplo, también en Génesis capítulo 1, van a encontrar que 10 veces dice la palabra y Dios dijo 10 veces en Génesis capítulo 1. Es por eso que se cree que Dios tomó como base las 10 veces que Él dijo en Génesis 1 para dar los 10 mandamientos. Y luego Jesucristo lo resumiría todo en 2, porque la primera parte habla del amor a Dios y la segunda parte habla del amor al prójimo. Ahora, todos dicen, yo amo a Dios. Todos dicen amar a Dios. Pero Dios dice lo siguiente en Primera de Juan, eso está en la enseñanza de Primera de Juan 4:20. Dios dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, al que vemos de frente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios está en los cielos, no lo vemos, es invisible, Dios es espíritu. A quien vemos es al prójimo. Y todos los seres humanos fueron creados por Dios. Es la misma naturaleza que Dios estableció, por lo tanto debemos amarnos. Y dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento, el mandamiento dado por Cristo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso Dios está hoy analizando quiénes verdaderamente están cumpliendo el mandamiento. ¿Cómo saber si una persona es una verdadera persona cristiana? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, habla de la persona transformada por Cristo, porque Cristo transforma. Ya en Cristo no hay odio, no hay resentimiento, no hay amarguras. Y cuando el diablo está atacando, hay que orar llevando toda obra de la carne a la cruz para limpiarnos de todo pecado. Pero la Biblia habla que cuando venimos a Cristo somos cambiados y transformados. Y aquí está la enseñanza, 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, nosotros los cristianos caminamos en la vida resucitada de Cristo. ¿Y cómo sabemos que somos cristianos? Que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Aquí está, en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte espiritual, en pecado. Si todo aquel que aborrece a su hermano, dice la Biblia, es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso, la ley del amor, Jesucristo la vino a establecer. Y Dios nos está valorando en base al amor al prójimo. El que ama al prójimo quiere decir que ama a Dios. Si no ama al prójimo, no ama a Dios. Entonces, tenemos que arrepentirnos de muchos pecados, de la falta de amor. Porque hoy en día hay tanta violencia en el mundo, porque hay mucha enemistad entre personas que se odian. Todo esto comienza en la familia, cuando el esposo empieza a afectar a la esposa al esposo, padres a hijos, hijos a los padres, se maldicen. Y así se va extendiendo todo ello. A esto vino Jesucristo, a cambiar esa situación. Por eso los 10 mandamientos dados de Dios a Israel ahora tienen un cumplimiento para la iglesia y para todas las generaciones de los 21 siglos que estamos viviendo, que son las leyes del amor. Número 1, amarás a Dios ante todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de Dios. Número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar a mi prójimo si yo no me amo, y no me puedo amar a menos que Dios me haya amado, y Dios me ha amado por medio de Jesucristo. Por eso cuando recibo el Evangelio de Cristo, recibo el amor de Dios para que yo pueda amar a Dios, amarme yo mismo y amar a mi prójimo. Es la ley del amor de Dios. Toda persona que no conoce estas leyes estará en un problema en cuanto a su vida terrenal, y por eso muchos juicios están viniendo porque se están violando las leyes de Dios, y en lugar de tener cielos abiertos, los cielos se cierran. Vamos a leer en Deuteronomio 11 del 8 al 9, que habla de cielos abiertos, los cielos que Dios abre donde hay obediencia a sus mandamientos. Para nosotros, los mandamientos del amor, que se resumen en los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios, los últimos 6 tienen que ver con el prójimo. Sí, dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Eso tiene que ver con toda nación. Sí. Dios está vigilando cada nación. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Dios es Dios de su palabra, el que obedece su palabra, y la palabra que debemos obedecer es la palabra del mandamiento del amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Cuando se violan estos mandamientos, hay problemas. Por eso Dios estableció desde el tiempo antiguo la oración. Dios estableció el templo para la oración. Vamos a leer Segunda de Crónicas,
capítulo 7, versículos del 12 al 14, Dios hizo que se estableciera en la tierra un templo creado por mano humana, era un templo de material humano, y allí iba a haber la oración, porque la oración era importante. A través de la oración Dios cambiaría las circunstancias de cielos cerrados a cielos abiertos. Segunda de Crónicas 7 del 12 al 14. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y busquen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios es el único que puede perdonar los pecados para quitarle todo derecho legal a Satanás. Y de esta manera viene la sanidad sobre la tierra. Cuando hay oración de arrepentimiento, y por eso estamos orando y ayunando a favor de la tierra. Versículos 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Allí está la importancia de la oración. Dios, el único que puede cambiar la circunstancia de maldición a bendición, el único que puede perdonar pecados, el único que puede traer sanidad, dice en las Escrituras, sus ojos, sus oídos están atentos a la oración. Donde hay oración, hay intervención inmediata de Dios. Dios interviene donde hay oración. Segunda de Crónicas 6, del 26 al 27, habla de cielos cerrados debido al pecado. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. La oración es sumamente importante en toda ciudad y en toda nación. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia. En el tiempo de Israel se construyó el templo. Dios usó a Salomón, el rey Salomón, para la construcción del templo por la oración. Donde está el templo hay oración. En el tiempo de la iglesia que hoy estamos viviendo desde hace 21 siglos, la Biblia nos enseña que ahora el templo no es el templo porque no hay templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido. Cristo profetizó la destrucción del templo. Cristo profetizó que no quedaría ninguna piedra de ese templo debido a que rechazaron al Mesías. El Mesías vino, nació en Israel, era un hombre judío y los judíos, la gran mayoría, rechazaron al Mesías prometido. Jesucristo entonces dijo: no me quieren, me voy, me aparto de ustedes. Y se apartó por un tiempo. Entonces Jesucristo fue a morar en otro templo. ¿Cuál es el otro templo donde mora Dios? Es el templo que Cristo compró con su propia sangre. Los cuerpos de los que han creído en Él, los cuerpos de los cristianos. Hoy todo cristiano tiene un cuerpo y su cuerpo es el templo. Es el templo cuya función principal es la oración. Todo templo es para orar. Donde hay un cristiano, hay un templo para la oración, y donde se mueve el cristiano en cualquier territorio, allí puede orar en todo lugar. Por eso la Biblia sanciona fuertemente a que tengamos cuidado con la fornicación,
porque la fornicación es el único pecado que se comete con el cuerpo, y el cuerpo no es para la fornicación, sino para hacer la casa de Dios, la casa donde habite el Espíritu Santo de Dios, porque allí habrá oración. Todo cristiano tiene un cuerpo que debe mantenerlo en santidad. Leamos 1 Corintios 6, del 18 al 20. Allí la Biblia habla que ahora nuestros cuerpos son los templos, y Dios dice, huyan de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está entonces el nuevo templo en el nuevo pacto que Dios estableció en la tierra. Este pacto tiene que ver con la iglesia. Todos los cristianos estamos en un nuevo pacto, en el pacto de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Hay poder en la sangre de Cristo. Ahora nosotros los cristianos podemos orar en cualquier lugar, dentro de nuestros hogares, fuera de nuestros hogares, en las calles, en el parque de la ciudad, en la playa, en cualquier lugar podemos orar. Y Jesucristo nos ha dado el poder y la autoridad en su nombre y en el Espíritu Santo para reprender las obras de las tinieblas en cualquier territorio de una ciudad. Si estamos viendo las manifestaciones del diablo en tanta maldad, donde hay tanta violencia, donde hay muerte, donde hay robos, tenemos que actuar en la oración y reprender las obras de las tinieblas, reprender la muerte, reprender los robos, reprender toda obra de las tinieblas. Jesucristo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Todo lo que aten será atado, y todo lo que desaten será desatado. Esta es la autoridad y el poder que tiene el cristiano verdadero, que está lleno del Espíritu Santo y está orando. La oración cambia todo lo que está haciendo el enemigo. Por eso tenemos que ver la importancia de la oración. La Biblia habla en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo la iglesia estuvo orando cuando el apóstol Pedro estaba preso. Herodes había puesto preso al apóstol Pedro. Entonces la iglesia de ese tiempo empezó a orar. La oración hizo que los cielos se abrieran. Dios envió un ángel del cielo por la oración de la iglesia. La iglesia está orando al Padre, y el Padre está enviando sus ángeles a rescatar a sus hijos en la tierra, en este caso al apóstol Pedro. El ángel vino a Pedro, abrió la cárcel, le dijo a Pedro, sígueme. Pedro lo siguió. Pedro no sabía que era un ángel, y cuando estuvo en la calle, entonces recapacitó Pedro y entendió que Dios había enviado un ángel. Pero la Biblia dice, vamos a leer Hechos 12, 1 al 5, donde habla que la iglesia estaba orando. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía oración.
Sí, este era... Hay poder en la oración. Herodes Agripa I, este es el rey que mató a Jacobo, el hermano del apóstol Juan, y que también puso a Pedro en la cárcel. Y aquí dice que lo puso sobre 4 grupos de 4 soldados cada uno, así que eran 16 soldados. Era que un reo custodiaban. peligroso, así lo consideraba Herodes. Y aún así, el ángel de Dios vino y liberó a Pedro de la cárcel. Las 4 puertas fueron abiertas. Así es. Amigo, amiga, este es el poder de Dios que se manifiesta cuando hay oración en toda ciudad, en toda nación. La oración y el ayuno abren los cielos. Te invitamos a que te arrepientas si estás apartado de Dios y vengas a Jesucristo. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Cambia tu dirección. En lugar de la dirección en que caminas, ve a la dirección correcta, Dios. Solamente arrepiéntete y reconoce en Jesucristo tu Señor y Salvador, y las cosas cambiarán. Bien, pues gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestros próximos programas. Que las bendiciones de Dios sigan estando con todos ustedes.